Continuamos en el progreso de este estudio buscando respuestas a través de la palabra de Dios. Recordemos que esta es una secuencia de estudios que responden a una muy buena pregunta. ¿Cómo una iglesia sin ancianos puede dirigirse? ¿Cómo, ¿Cómo y qué hacer la iglesia sin ancianos mientras que lleguen a haber ancianos? O más sería la pregunta, ¿cómo dirigirnos y qué hacer para poder llegar a tener ancianos y ser la iglesia que habla el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Así que, hermanos, a través de estas clases o estudios podremos mirar a través de la Biblia la respuesta que Dios nos da. La primera cosa que miramos es que miramos acerca de la obra del evangelista. Ahora miraremos, en segundo lugar, acerca de la obra de la iglesia. En otras palabras, la función de cada miembro. Y ya miramos la función del evangelista. ¿Por qué es importante analizar estos dos temas juntos? La respuesta es muy simple. Si la iglesia desconoce sobre la obra del evangelista, se opondrá a esa obra o le asignarán un trabajo que realmente no es su función y su trabajo, y esto realmente estorbará grandemente para que llegue a haber ancianos. Si el evangelista o la iglesia no sabe cuál es su función de cada miembro, qué hacer en coordinación o al lado en el trabajo con el evangelista, cada uno de nosotros como miembros, entonces si desconocemos qué hacer, difícilmente la iglesia llegará o avanzará hacia la organización, una de las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso es importante estudiar estos dos temas juntos. Así que, hermanos, vamos a continuar y vamos a seguir avanzando. Un breve recordatorio. Recordemos que la obra del evangelista la encontramos también en este respecto en el capítulo 4, verso 5 de la carta de Pablo a Timoteo. Le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recordando que la obra del evangelista, cada evangelista o predicador debería enfocarse en 5 responsabilidades o 5 deberes que tiene dentro de su obra o su función como evangelista. En primer lugar, debe predicar el evangelio de una forma distintiva, debe ocuparse en la lectura diariamente y para que el aprovechamiento y edificación en la iglesia sea manifiesto a todos. En segundo lugar, debe evitar que enseñe diferente doctrina. La iglesia debe apoyar esta acción del evangelista al evangelista oponerse a que se enseñe diferente doctrina, pues ese es su trabajo del evangelista. En tercer lugar, el evangelista debe reprender, es decir, corregir en ocasiones duramente, que no es agradable. En ocasiones debe hacerlo públicamente, también que no es agradable, pero es parte de su función. Esa es parte de su obra como evangelista. La iglesia debe estar totalmente de acuerdo que esa es su obra. Número 4, el evangelista también debe ayudar a establecer ancianos, ya que los requisitos se dieron a través de 2 cartas dirigidas a un evangelista. Este es Timoteo y este es Tito. No se dieron los requisitos a través de una iglesia, a una carta universal o una carta a una iglesia en una localidad, sino que se dieron los requisitos a evangelistas en forma personal a través de una carta. Así que esta es una responsabilidad de cada evangelista, promover los puestos de liderazgo para los ancianos, el puesto de servicio para los diáconos y cada uno en su debido lugar trabajando como debe. Así es que, hermanos, y en quinto lugar, la obra del evangelista, recordemos que es preparar a nuevos evangelistas. Institución divina que Dios estableció para que surjan los nuevos evangelistas en la iglesia local. Vimos el modelo como Pablo en Listra y Iconio encontré a un joven llamado Timoteo, tenía las 2 cualidades
fiel e idóneo, 2 Timoteo 2:2, para que él fuese preparado por el apóstol Pablo. Le llevó, así que él le modeló en su conducta, le enseñó y posteriormente le envió 2 hermosas cartas para terminar su capacitación. Así que el evangelista, ¿por qué no hay nuevos evangelistas en las iglesias? ¿Por qué iglesias carentes de un evangelista buscan y no encuentran? La respuesta es muy sencilla. Hoy en día los evangelistas no estamos preparando, en algunos casos, evangelistas como debemos hacerlo. ¿Cuál es la respuesta? Tal vez porque no sabemos cuál es exactamente nuestra obra o no sabremos cómo capacitarlos. La respuesta está en nuestras mentes, en nuestros corazones. Recuerden que estas 5 características de deberes del evangelista en su función es predicar el evangelio para edificar y enseñar, evitar que enseñe diferente doctrina, reprender o corregir, ayudar a establecer ancianos, preparar nuevos evangelistas, pero muchas ocasiones debo decir que cuando la iglesia no conoce en qué consiste la obra del evangelista, muchas ocasiones, hermanos, hermanas, encontramos evangelistas haciendo funciones que no son de él. Función de un diácono no es diácono. Función de un, aunque de todas maneras es un servidor, pero no es un diácono, no es un anciano. El evangelista en ocasiones tiene que andar haciendo mucho trabajo de benevolencia, ayudar entre la grey, y pierde tiempo en estudiar y capacitarse debidamente y cumplir sus verdaderas funciones. En ocasiones hay conceptos cerrados en la iglesia local de lo que debe hacer un evangelista y lo que no. Pero quién tiene el estándar o el modelo correcto de sus deberes? Es Dios y las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, yendo adelante, vamos ahora a mirar cuál es la obra de los miembros de la iglesia local, la obra de la iglesia. En Efesios 2, verso 19, dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten bien la palabra familia es una palabra metafórica. En un solo cuerpo es otra palabra metafórica o metáfora que se refiere a la misma cosa, a la iglesia local en un solo lugar. Así que, hermanos, una pregunta: ¿a qué fuimos llamados al formar parte de la iglesia? Cada miembro de la iglesia sabe cuál es su función, sabe qué es sus deberes en relación con el evangelista para caminar juntos hacia la organización de otros personajes o establecimiento de otros personajes como ancianos y diáconos. Cada miembro sabe en qué debe estar enfocado como parte del cuerpo de la iglesia o familia de Dios. Vamos a pensar en esta pregunta y vamos a mirar, hermanos, en forma muy simple 3 áreas básicas en que los miembros deben estar enfocados. Recuerde lo que dije al principio: si el evangelista no cumple su obra, pero la iglesia sí, difícilmente caminarán rumbo a la organización. O viceversa, si el evangelista cumple o trata de cumplir su obra o su función, pero los miembros no hacen su trabajo en forma conjunta con el evangelista, difícilmente llegaremos a la organización de la iglesia. Así que, ¿cuáles son esas 3 áreas básicas que los miembros deben estar enfocados? Y hermanos, y realmente estoy diciendo 3 áreas. En realidad, hay muchas cosas que el cristiano en forma individual o la hermana de forma individual debe estar enfocado. Pero vamos a hablar de 3 cosas muy básicas que, si al menos con esas se cumplen, créanlo, podremos avanzar. Podremos avanzar hacia nuevos horizontes. Vamos a hablar el área del cristiano en relación con Dios, con su Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de la deber o responsabilidad de la iglesia o miembros, en particular con su evangelista. Y número 3, vamos a hablar de los deberes o responsabilidad de los unos hacia los otros. Note bien: hacia Dios, hacia arriba, hacia el evangelista, en forma particular con él,
y también hacia los demás, hacia los miembros de la iglesia local. Vamos a hacer un recorrido muy sencillo y vamos a meditar cómo es cada paso a paso, cada paso. Vamos a ver cómo cada una de estas cosas tan simples, cómo pueden obstruir, si no cumplimos con ello, el camino hacia la organización de la iglesia local. Vamos a hablar primeramente, uno de los deberes del Hijo de Dios que debe estar enfocado es su responsabilidad o deber hacia Dios o con Dios. Primero, cada cristiano tenemos un deber de ser fiel por causa del Señor. Él dijo ser fiel porque soy ser santo porque yo soy santo, hablando de la santidad. También la palabra de Dios habla acerca de la fidelidad de Dios. Pablo dijo, los administradores se requieren que sean hallados fieles, y habla mucho acerca de la fidelidad nuestra hacia Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, verso 23, hablando de Bernabé, que fue enviado por la iglesia de Jerusalén, Antioquía, dice el 23 del capítulo 11 de Hechos: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, note bien, permaneciesen fieles al Señor. Algo súper básico. Si los miembros no permanecen fieles o no son fieles, difícilmente llegaremos a la organización. ¿Por qué? Porque el estándar, los requisitos que encontramos de los ancianos o para los ancianos en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, hermanos, es un estándar de fidelidad personal, familiar y testimonio más allá de la familia. Así que es necesario que cada cristiano esté enfocado en ser fiel, aspire al obispado o no, debe ser fiel por razón de Dios. No te viene este otro texto. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Note bien lo que dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Textos que hablan acerca de que Dios demanda nuestra fidelidad hacia Él, nuestra fidelidad hacia Él. Gran parte se debe en que hay iglesias que no hay hermanos fieles. No pueden alcanzar el estándar o requisitos que Dios pide. No son irreprensibles. En segundo lugar, otra de las responsabilidades o deberes hacia Dios, no solamente la fidelidad, sino también es ser fiel a los servicios de la adoración a Dios. Por eso decía cosas, hermanos, muy básicas, muy básicas. Ser fiel a los servicios de Dios obstruye nuestro camino hacia la organización. Claro que sí. Y déjame explicarle por qué. Por ejemplo, Hebreos 10:25 nos demanda fidelidad a los servicios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un ejemplo, Hebreos 10:25 demanda que cada uno seamos fieles a los servicios de adoración. ¿Qué sucede si no en una iglesia local hermanos y hermanas no son fieles al servicio de adoración? Bueno, unos requisitos para los ancianos es que sean irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que la palabra de Dios no le acuse en alguna manera. Y esta sería una falta en la cual Dios está reprendiendo. No es irreprensible, sino irreprensible a causa de no cumplir con los servicios de adoración a la iglesia. Tanto el esposo, inclusive con la esposa o los hijos mismos, esto puede estorbar. Por eso estoy hablando, hermanos, de cosas muy sencillas, pero que debemos caminar desde estas cosas básicas hasta las cosas más altas o mejores. No solamente ser fiel a Dios, ser fiel a los servicios de la iglesia, sino también en relación con Dios, orar a Dios cada día, hablar con Dios. Hablar con Dios. Son cosas, hermanos, muy básicas. Cuando estamos hablando de orar a Dios, estamos hablando de una oración ininterrumpida con nuestro Creador. Debemos ser hombres y mujeres de oración, como dice 1 Tesalonicenses 5:7, orad sin cesar. Por eso decía,
una comunicación ininterrumpida hacia Dios. La pregunta sigue. ¿Y qué sucede o cómo es que esta simple, entre comillas, este simple deber, y digo entre comillas porque no es simple, el no orar a Dios, cómo puede estorbarnos para llegar a tener ancianos? Bueno, es muy simple. El Señor Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la razón o el origen? Porque hay tantos hermanos que caen en pecado y en faltas, errores. Pues porque no hay una comunicación constante, ininterrumpida hacia Dios. No somos hombres y mujeres de oración. Y es necesario fortalecernos para poder avanzar hacia las metas. Notemos el ejemplo de Jesús, Lucas 6:12. Él nos ha dejado ejemplo, un modelo, poner los ojos, Hebreos 12, verso 2, los ojos en Jesús, etcétera. Hay tantos textos. Y una de las cosas que Jesús hacía y nos demuestra en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Uno de muchos textos que hablan que Jesús tenía el hábito de hablar con Dios. Hermanos, pregúntese eso. Dios, siendo el Hijo de Dios, divino, viniendo del cielo, ¿cuál era la necesidad de estar en constante comunicación con Dios? Piensa en esto. Cualquiera diría, en realidad él no tenía necesidad de orar. El Padre sabía lo que le había enviado. Él sabía lo que el Padre sabía. El Padre sabía lo que el Hijo sabía. Pero en realidad Él nos muestra el ejemplo de cómo un humano como nosotros debemos vivir una vida de devoción a Dios, de oración a Dios ininterrumpida. Constantemente, la oración fortalece grandemente nuestras vidas. Bueno, hemos dicho, ¿cuál es la relación? O mejor dicho, ¿cuál es el deber de hermano y hermana hacia Dios? Ser fiel, ponerse en el corazón, como dijo Bernabé, ponerse un propósito en el corazón de ser fiel. Después, ser fieles a la adoración de la iglesia. Tercer lugar, orar a Dios cada día ininterrumpidamente. Y en cuarto lugar, escudriñar las escrituras cada día, cada día. Podemos seguir preguntándonos, ¿y esto qué tiene que ver con los ancianos? Pablo, cuando escribió en los requisitos, capítulo 1, verso 5 en adelante, los requisitos de los ancianos, en uno de los versículos dijo claramente, retenedor de la palabra tal fiel como ha sido enseñada. ¿Cómo un anciano va a retener la palabra si no la conoce? Pensemos en eso. Realmente, hermanos, hermanas, hay mucha carencia, mucha falta de apetito de la palabra de Dios, Salmo 1:1 en adelante. Hay mucha falta de ello. A través de la oración mantenemos comunicación constante con Dios. A través de la escritura también fortalecemos nuestros conocimientos y nuestra sabiduría de cómo vivir en este mundo. Jesús dijo en Juan 5:39, textos muy conocidos, muy sencillos, escudriñar las escrituras, aunque es un mandamiento de parte de él. Escudriña las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús se conoce aún poco porque no se estudian las escrituras. El pueblo es destruido por causa de la ignorancia. No es un hábito, hermanos, hermanas, realmente muy sencillo. Es fácil de entender, pero realmente no es fácil de hacerlo. Si fuera fácil, la iglesia no hubiera tantos problemas, carnalidades o tropiezos o problemas, ofensas personales, puesto que el conocimiento nos hace madurar y nos hace digerir alimento más sólido y no leche. Es importante esto. Los bereanos, Hechos 11:17. Ellos dicen que escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Realmente tenemos el hábito de leer cada día las escrituras, seamos honestos. En una iglesia que no hay hábito de lectura será difícil que haya hermanos preparados para cumplir el ancianato. Bueno, no solamente, hermanos, hermanas, hay un deber con Dios de ser fiel, orar, leer, ser fiel a Dios, etcétera, sino también
Después hay una área en que el cristiano y la hija de Dios, la cristiana, debe estar enfocado en la parte que le corresponde a la iglesia local, y es acerca o con relación con su evangelista. Si la iglesia, como miembros en particular, hermanos, hermanas, tienen un deber con su evangelista. Vamos a verlo de una forma muy clara y sencilla. Primero, la iglesia local tiene la necesidad de parte de Dios y el deber de parte de Dios de proveer salario a su predicador o a su evangelista. Note bien, hermano, la estructura en donde se desarrolla este mandamiento o este deber. Primero los Corintios 9, 7 al 14. Vamos a leerlo cuidadosamente. Primero, en el versículo 7 habla de que el propio evangelista o predicador no puede sostenerse por sí solo, no puede ni debe, sino que es un obrero de Dios, como una de las características o calificativos del evangelista es un obrero de Dios. Por lo tanto, Dios usa a la iglesia y espera que la iglesia le sustente lo que necesita. Note bien el 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Desde el tiempo de los soldados romanos hasta el día de hoy, el país provee armas, uniforme y todo lo necesario a sus soldados. Y ese es el argumento de Dios y el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ahora va a los pastores y a las ovejas. ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche el rebaño? Esas son preguntas retóricas y obvias y lógicas. Claro que el propio pastor puede beber leche del rebaño. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre o en forma literal? Diría Pablo. No dice esto también la ley. Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo, pues por nosotros se escribió desde la ley. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Y no se malinterprete, no es el evangelista interesado en el dinero, no es eso. No, simplemente el apóstol y el Espíritu Santo y Dios mismo está poniendo un ejemplo que es una consecuencia lógica. El que trabaja no va a recibir salario, es justo y es correcto, claro, si es un obrero. Pero cuando es un obrero de Dios es exactamente la misma cosa. Hay hermanos que establecen iglesias y deben recibir salario de esas iglesias, porque esto es lo que el texto está diciendo, apegándonos al 9 y el versículo 10. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, note bien para reflexionar, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Cuál es la respuesta? No. No es gran cosa. ¿Qué es más? ¿Proveer de lo espiritual o de lo material? Claro que de lo espiritual. Verso 12, ahora note lo que Pablo dice. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué sucedía en la iglesia en Corinto? Los judaizantes recibían salario de los corintios y Pablo se abstuvo de recibir de ellos para que no pensaran que Pablo era interesado en su dinero. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian, no te viene el mandamiento, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora es bien importante entender lo siguiente. ¿Por qué este mandamiento del verso 14 ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio? ¿Por qué no se dio en una carta universal? Segundo, ¿por qué no se dio una carta personal como la de Tito y Timoteo? ¿Por qué se dio ahora a una iglesia en una carta para una iglesia local en Corinto? Es simple, porque Dios espera que la iglesia local cumpla su responsabilidad con su evangelista. Y hermanos, hago un paréntesis para otra vez la misma pregunta. ¿Cómo estorba esto a que no lleguemos a establecer ancianos? Es bien sencillo. Efecto dominó. ¿Saben cuál es el efecto dominó? Una pieza golpea a otra y otra golpea a otra y otra golpea a otra. Es muy sencillo. En los años yo he visto los errores que he cometido
y he visto lo que se sigue repitiendo y por eso no avanzamos. ¿Cuál es, hermano, la causa? Bueno, simple. Una iglesia no da salarios evangelistas o no lo hace como debe. La pregunta es ¿por qué? Porque el evangelista no predica acerca de eso. ¿Por qué? Porque el evangelista no quiere que la Grey o los miembros de la iglesia piensen que él está predicando por dinero. Pero predicar esos textos no es predicar por dinero, es hablar del modelo de Dios para la iglesia y cómo viva el evangelista, viva del evangelio, viva. Y la palabra viva es subsistir, no es ser rico. En otras palabras, a cuestas de la iglesia, hacer amontonar riquezas. Eso no es. Pero ¿por qué no sucede eso otra vez? Hay muchos evangelistas que no están enseñando esta enseñanza para que la iglesia cumpla con su deber y su función con él. Esa es la razón. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, hemos dicho que la iglesia, todos en general, deben estar enfocados en proveer salario, todo en cuanto sea posible y en su capacidad al evangelista. Hay iglesias que tienen muy pocas ofrendas, sí es verdad, pero no van a esperar hasta que tengan cuánto dinero para sostener su predicador. Las iglesias a través de, hermanos, es triste y lamentable que hay iglesias más de 40, 50, 60 años en México y no pueden aún sostener su propio evangelista. Algo está fallando, algo no está bien. En segundo lugar, no solamente la iglesia, cada uno debe estar consciente de que debe dar salario a su evangelista, sino que también en segundo lugar, deben entrar en comunión con él cuando son enseñados por el evangelista. Y note bien eso, entrar en comunión, en participación con él cuando son enseñados. Déjenme mostrarles un texto que muchas veces está torciendo o mal interpretando por muchos. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto significa que en apariencia, y muchos piensan que este texto está hablando de que si el evangelista tiene un estudio con un visitante y se bautiza y sigue enseñándole, bueno, que ese hermano nuevo, hermana nueva, debe de proveerle cosas materiales al evangelista. Mas esto no es así. Para eso hay otros textos que vamos a mirar más tarde. Hermano, note bien cómo interpretar este texto correctamente. Note bien. Primero, cuando podemos nosotros ver cómo se escribió este texto correctamente en el interlineal de Berry, ¿verdad? Que es un libro que usamos los predicadores. Realmente el texto dice, literalmente dice, note bien arriba, deje compartir el siendo enseñado en la palabra con el que enseña en todas cosas buenas. Deje compartir el siendo enseñado. Eso es lo que dice. Deje compartir koinoneito de. Eso es lo que dice. Y luego deje compartir. Y katechúmenos ton logón significa él siendo enseñado en la palabra. Y también tu catechontli, yo sé que es un poco difícil y en realidad el servidor no sabe griego, pero necesitamos saber que este texto está diciendo esto. Dice con el que enseña y en pasin agatois es en todas cosas buenas. Entonces, en otras palabras, los que son partícipes de enseñanza, son enseñados por el evangelista, dice, deje compartir el siendo enseñado. En otras palabras, hay varias cosas que suceden aquí, ahorita lo explico al final. Noten bien, usando la Biblia traducción lenguaje actual, Gálatas 6:6. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Y aquí no se está recibiendo a las cosas materiales que él recibe. No, él recibe enseñanza espiritual de conocimiento. Entonces, ¿cómo va a compartir con su maestro todo lo bueno que recibe? Le explico un poquito más adelante. Cuando dice el verso, todo lo bueno que recibe, y aquí haga partícipe, es una palabra, haga partícipe, del griego koinoneto, significa que participe con. En otras palabras, lo que este texto realmente está diciendo, hermanos, hermanas, es que cuando nosotros, el hermano evangelista va y nos da una clase en la casa, se preocupa por nosotros, nos enseña, uno se enseña en la reunión, etcétera. Cada miembro que es enseñado y ayudado en la enseñanza por su evangelista debe entrar en esa participación. Primero, debe permitir que le enseñe.
Si el miembro no permite que le enseñe el evangelista, no acepta lo que el evangelista le enseña, no entra en esa coinoneto, o sea, no entra en esa, la palabra viene de koinonia, de participación. No entra en eso porque no acepta ser enseñado. Segundo lugar, cuando acepta ser enseñado, entra en una participación con él porque acepta lo que él enseña, porque viene de parte de Dios y muestra en su vida lo que él le enseña. ¿Sí me explico? Los dos, ambos, maestro y discípulo, comparten la misma enseñanza, la aceptan la misma enseñanza y adornan la misma enseñanza en su conducta. Esto es el punto. Esto es el punto aquí en este texto. Claro, esto no quiere decir una aclaración que no deba proveerle de cosas necesarias. En otras palabras, que algún hermano, si ve batallando o necesidad del evangelista, no deba ayudarle. Esto no estamos diciendo. Estamos diciendo que ese texto simplemente no es el texto apropiado, porque se ha mal interpretado muchas veces. No te vienen estos otros textos. Por ejemplo, tercera de Juan, versos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. No tienen que no son cualquier clase de hermanos que el hermano estaba ayudando. El hermano Juan le dice al hermano Gallo, dice el versículo 16, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Harás bien en encaminar, note esa palabra encaminar. La palabra encaminar la encontramos en Tito 3:13, que significa simplemente proveer de las cosas necesarias. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vea eso, encamínales. En las iglesias, hermanos, que yo conozco aquí en Estados Unidos, y me da mucho gozo en mi corazón, cuando yo los primeros de los 90 conocí a iglesias y pasé por ellas buscando el soporte, mi soporte para cada mes, me llena mi corazón de saber que ellos, hermanos, practican el encaminamiento. ¿Qué es esto? Que en las asambleas, cuando uno llega a hablar con los ancianos, las hermanas te dan $5, te dan $1 los niños, te dan $10 los adultos, todos te dan un poco para que continúes tu viaje, pongas gasolina y sigas tu viaje consiguiendo salario para predicar el evangelio. Ellos aprecian mucho eso y practican mucho eso. En pocas iglesias o casi nada de iglesias, se lo digo con tristeza, iglesias hispanas practican el encaminamiento. La iglesia de Dios aquí a quien yo predico y sirvo, gracias a Dios algunos han conservado ese hábito que he enseñado durante muchos años atrás. Y usted dice, bueno, ¿y cómo afecta esto? Si los hermanos y hermanas, otra vez, no entran en comunión primeramente en cuanto a recibir la enseñanza, no la aceptan, cierran sus corazones, no están ellos irradiando esa influencia a través de lo que aprenden, no están en participación con su maestro, su evangelista, y mucho menos darán un poco de dinero para que ellos hagan sus viajes, algunas series de predicaciones, qué sé yo. Hermanos, va a ser difícil llegar a tener ancianos. ¿Por qué? Vamos a mirar cómo este tiene efecto a largo plazo. Así que es importante entender cada detalle de lo que encontremos en el camino. Noten bien, siguiendo con la lectura aquí mismo, tercera de Juan, ahora, pero el versículo 7 y 8. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Estamos hablando que no son cualquiera hermanos, son hermanos que estaban pasando. Pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O hermano le dan un poco de dinero para quizás ponga un poco de gasolina, una comida, una cena, tal vez participa con la verdad. Eso es lo que el texto está diciendo. Así que, hermanos, el deber de cada hermano, de cada hermana, miembros de la iglesia con su evangelista, no solamente es proveerle de salario de la ofrenda. En segundo lugar, entrar en comunión con él cuando somos enseñados a aceptar la enseñanza, claro, revisando que sea enseñanza correcta, y así de esa manera mantener su buena influencia en la enseñanza junto con el evangelista. Pero también, en tercer lugar, uno de los deberes hacia su evangelista es
no menospreciarlo, sino valorarlo, tenerlo en alta estima. Pocas veces aprendemos o tenemos lecciones o sermones en las iglesias locales sobre qué es tener a alguien en alta estima. Y si alguien dice, lo define qué es, pocas veces enseña qué se hace para tener en alta estima a mi predicador, a nuestro evangelista. Primero el texto dice no menospreciarlo, en un sentido. Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Note bien, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie, porque hermanos, no es de menospreciar a hermanos que han dedicado sus vidas al servicio de Dios sin esperar nada de los que no son cristianos, que han dedicado sus vidas sacrificado, ¿verdad? De no tener su regalías, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Es importante valorar eso. Note bien una cosa que habla de Pablo, de Timoteo siendo un evangelista. Primero los Corintios 16, verso 10 y verso 11. Primero los Corintios 16, verso 10 y 11. Dice, y si llega Timoteo, le dice a la iglesia en Corinto, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo mismo contesta esta pregunta, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Hoy en día hay pocos hermanos, inclusive jóvenes que quieran dedicar sus vidas a la obra del Señor como Pablo y Timoteo. ¿Por qué? No hay tranquilidad. No hay tranquilidad. Son juzgados severamente, son exigidos severamente, son muchas veces, hermanos, intranquilizados por malas actitudes ofensivas y groseras de los mismos miembros a quien él está enseñando. Esa es la realidad. No te viene el 16:11, por tanto, nadie le tenga en poco. Se repite la misma expresión, no te viene eso en el texto anterior. Nadie le tenga en poco, sino encaminarle otra vez en paz. Una correlación con la tranquilidad, en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hermanos, esto es muy importante. Y alguien sigue preguntando, ¿y esto cómo afecta para llegar a tener ancianos? El evangelista es posible que hasta olvide o no enseñe sobre los ancianos. Pierde la esperanza de que hermanos maduren realmente porque hay carnalidad, causan problemas en vez de edificación. ¿Cómo puede él pensar y promover puestos de ancianos si no hay hermanos que están atendiendo las cosas más básicas de su vida? ¿No te viene eso? Es importante que el evangelista tenga tranquilidad lo más posible en su ministerio, aunque desde luego todos sabemos que el Señor dijo no he venido a traer paz sino espada. Pero hermanos, al menos que sean cosas necesarias, no innecesarias, a eso me refiero. Así que, ¿cuáles son algunas formas en que el evangelista recibe ánimo? No te viene esto, hermanos. Por ejemplo, ¿ha dicho usted la última vez cuánto fue la última vez que le dijo a su predicador, gracias por predicarnos? O al final de un sermón, gracias por la lección, hermano. Gracias, lo agradezco de corazón. Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Esto es importante. Esto es importante porque hay que tenerlos en grande estima, no menospreciarlos, buscar que tengan paz, tranquilidad. Y algo que les da mucho ánimo a ellos, hermanos, es que alguien le diga gracias por la lección de hoy. Una nota de gratitud, le he enviado alguna nota de gratitud por correo. Déjenme platicarles algo que yo aprendí en este país, no en México. Me da tristeza, pero esa es la verdad. Y yo no vine a hablar mentiras, esa es la verdad. Aquí, hermanos, he recibido de mis hermanos de algunos estados que conozco y tengo comunión con ellos, algunas, ¿cómo se le llaman? Notitas o son postales, no sé si la palabra correcta es que se abren. Por dentro, muchas firmas de niños de una clase del quinto grado o cuarto grado de la escuela, los hermanos de la escuela dominical, de la escuela bíblica de los niños. Ok, no sé si me explico. El domingo firmados por la maestra y por niños que me dicen, hermano Alberto, gracias por predicar. Wow, eso, hermanos, es hermoso. Ellos promueven mucho el edificar, animar y apreciar, valorar sus evangelistas. Y yo, como predicador mexicano en este país, he recibido muchas notas de gratitud que me llenan mi corazón y me dice, estoy haciendo bien.
El Señor lo hace, pero también es necesario que la iglesia lo haga. En una ocasión estaba viajando en el 2022, para ser exacto, en mayo, cuando servidor fue a Jerusalén a un entrenamiento de 2 semanas, y regresando, y algunos viajamos hasta Nueva York, de Tel Aviv a Nueva York. Es una anécdota, hermanos. Y cuando nos despedimos, algunos hermanos y hermanas allí en Nueva York, para yo viajar aquí a Dallas, una buena hermana, a otro predicador que se llama Byron Nash de Tennessee, y a su servidor, nos llama. Estamos en un pequeño así como centro de despedida ahí en el aeropuerto, y nos juntamos para despedirnos, y la hermana abrazó al hermano, al hermano Nash, y a Byron y a mí. Y lo que nos dijo fue esto: nos dio un fuerte abrazo y dijo: gracias por haberse dedicado a la predicación, gracias por predicar. Eh, es algo que pocas veces experimentamos, pero hermanos, cuánto realmente nos fortalece, cuánto fortalece al evangelista. Él necesita de mucho ánimo también para que siga haciendo su trabajo. Así que, hermanos, ojalá estemos pensando seriamente en esto: cómo puede obstruir y cómo afecta y cómo puede ayudar y cómo podemos corregirlo. Así que 3 áreas básicas: la relación tuya con Dios, hay que atenderla, hay que enumerar, hay que tomar notas. Número 2, enfocarnos en nuestro deber con el evangelista. Tenemos un deber, debemos cuidarlos. Y número 3, hermanos, la área de los unos hacia los otros. Y aquí realmente es muy extenso. Voy a tratar de hablar de 2 o 3 cosas, pero realmente es muy extenso. Yo diría que conviene que cada miembro de la iglesia local, antes de demandar, el deber del evangelista o de los demás, piensen en lo que ellos deben hacer y que Dios espera que hagan. Piensen en esto, hermanos, en cuanto a relación de unos o deberes de unos con los otros. Vamos a enumerar uno en cuanto es lo que es el amor a los demás. Tenemos un deber, ¿sí? ¿A qué venimos a formar parte de la iglesia? Bueno, a amarnos, a buscar amarnos unos a otros. Y esto no es difícil. No es difícil cuando estamos predispuestos y cuando hemos nosotros sido amados por Dios. En Romanos 12, verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos. Dios nos recibió, hermanos, aunque éramos pecadores. La iglesia está formada por puros hombres y mujeres imperfectas que vinimos del mundo. Nadie tiene el derecho ni la dignidad o valor de señalar a alguien más sobre sí mismo. Todos éramos pecadores. Y eso, hermanos, saber que Dios derramó el amor a través de su Hijo en nuestros corazones, debe alentarnos a poder amar y animarnos a amar los unos a los otros. También Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si hay una deuda que debe siempre pesar sobre nosotros, es que no hemos amado debidamente los unos a los otros. Y el amor ágape de Dios, hermanos, es increíble. El amor se muestra en una combinación de misericordia cuando no lo merecíamos. Como el texto dice: amar a vuestros enemigos. Ese es el verdadero amor. No amar a quien te ama o saludar a quien te saluda. Ese es un deber que debemos también enfocarnos unos a otros. Si una iglesia practica el amor constante, créanme, hermano, está en buen camino. Está en buen camino. En segundo lugar, no solo amarse unos a otros, sino el estimularnos unos a otros. El texto es muy claro en Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24. Mantengamos firme, sin fluctuar, no también subrayado, la profesión de nuestra esperanza, firme, sin fluctuar, sin moverse, porque fiel es Dios. Y el verso 24, que es una de las claves para podernos mantenernos también firmes, es considerémonos unos a otros para estimularnos, provocar el amor y las buenas obras. Esto es bien importante, bien importante. Cada hermano, hermana que vamos el domingo, tenemos que tener en mente ir a alabar a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar saber que íbamos a ver a los hermanos, los vamos a saludar. Muchas veces cuando no hay amor y hay discordias o enemistades, la verdad es que vamos pensando y vamos muy tensos al servicio porque no hay amor, hay tensión, hay fricción.
y vamos, hermanos, y no disfrutamos nuestra adoración, la verdad, no estamos más firmes. Ni siquiera nos detenemos a considerarnos unos a otros para estimularnos. Y la estimular significa provocar cosas buenas. ¿Qué estimula? Una buena pregunta en este verso. ¿Qué estimula cuando nos vemos en la reunión? ¿Qué es lo que estimula? ¿Qué es lo que puede, fíjense bien, estimularle a usted a ser mejor, a venir al próximo servicio, a los hermanos que son débiles, a animarse a salir? ¿Qué es lo que estimula? Bueno, ahí va. Número uno, un saludo afectuoso y cariñoso. Puede estimular mucho. Hay hermanos o hermanas que son los hermanos de amor, de abrazo, de amor de la iglesia. Oh, cómo nos sentimos bien. Un saludo afectuoso y cariñoso ayuda mucho. ¿Qué otra cosa nos estimula? Bueno, algunas palabras que den fuerza para seguir. Decir, hermano, me dio gusto verte, hermano, sigue adelante, podemos juntos, hermanos, te amo, etcétera. Palabras que dan fuerza a seguir. Sí, o simplemente una mirada amable y gentil. Pero qué triste cuando las miradas no son miradas amables, no son miradas cordiales, son miradas que matan. Qué triste. Hermanos, una iglesia con estas actitudes carentes de amor o carentes de afecto, difícilmente se llegará a establecer ancianos. ¿Por qué? Porque el estándar de ancianos es un estándar. Cuando me digo un estándar, es una medida más alta donde el amor debe estar presente y otras cosas que tienen que ver con la madurez. Así que, hermano, no solamente amarse, estimularse, animarse unos a otros, sino preocuparse unos por los otros y muchas cosas más. Déjenme meditar un poquito en este versículo. Primeros Corintios 12, me refiero al verso 25. Primeros Corintios 12, 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo o en la iglesia. El Señor había puesto a cada uno con diferentes funciones, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el punto, se preocupen los unos por los otros. ¿Y qué es lo que implica preocuparse por unos y otros? ¿Cómo puedo yo cumplir el preocuparse unos por otros? Hermanos, vean tres pasos simples. Uno, dejar de pensar en uno mismo y en nuestros problemas y pensar en los demás para preocuparme no por lo mío, sino por lo de los otros. Segundo lugar, dejar de pensar en mi propio bienestar para pensar en el bien del otro. El domingo, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? ¿Estás bien tu familia? ¿Todo bien? Preocuparnos realmente, sinceramente por ellos. Y número tres, dejar de esperar recibir algo de los demás y empezar a dar de uno mismo tiempo, amor, dinero, cariño, lo que sea necesario. Dejar de esperar de recibir algo de los demás. ¿Cuáles son los que se van de la iglesia? Note bien eso, los que el diablo los convence. Es que allí no hay amor. Es que allí no hay unidad. Es que allí no ayudan. Es que allí no hay cariño. Es que allí no está Dios. Y la pregunta él daba cariño, ella daba cariño, él o ella ayudaba, él o ella amaba, él o ella visitaba a los hermanos, él o ella que se fueron, hablaban, al menos enviaban un texto, una llamada, hermano, ¿estás bien? La verdad que no. Tenemos que cambiar, hermanos. Es con unas cosas tan simples, bien sencillas. Deja de pensar en ti mismo, deja de pensar en tu propio bienestar, deja de esperar recibir y empieza a dar. Aunque aquí hay un paréntesis, los hermanos que son niños en el Evangelio muchas veces necesitan cuidados de los mayores y hay que hacerlo, pero pronto aprenderán que también hay que a cuidar a otros y a ayudar a otros. Hay mucho que hablar respecto, hermanos, de unos y otros, pero en conclusión, quiero ir parando en esta ocasión. En conclusión, ¿a qué fuimos llamados a formar parte de la iglesia? La pregunta inicial fue, ¿qué estorba y por qué muchas iglesias de Cristo no llegan a tener ancianos y diáconos? La respuesta es simple, porque a veces el evangelista no sabe cuál es su obra y tampoco la iglesia en particular sabe cuál es su obra y en qué debe estar enfocados, tanto uno como el otro. La iglesia en esta ocasión hemos meditado, hermanos, cuál es su función. Tres áreas básicas, la relación con su Dios, la relación con su Dios, también la relación con el evangelista,
Si no hay buena relación con el evangelista, difícilmente lograremos tener ancianos y diáconos. Si no la iglesia, escúcheme lo que voy a decir, si la iglesia local no puede y logra el reto de trabajar juntos con un solo hombre, que es el evangelista, difícilmente logrará sujetarse y dejarse guiar por más de un hombre, que son 3 o 4 ancianos de la iglesia local. Lo vuelvo a repetir. Si la iglesia no es capaz de trabajar en conjunto con su propio evangelista, difícilmente lo hará con sus ancianos, si es que llega a tener. Es simple, es simple. Y tercer lugar, si la iglesia no cumple sus deberes de unos hacia otros, como un cuerpo unido en sus coyunturas, cada uno, hermanos, preocupados por unos otros, amando unos a otros, que el amor cubre multitud de pecados, si es suficientemente el amor, hermanos. Entonces la iglesia local no está haciendo su función. 3 áreas muy básicas que la iglesia necesita saber. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a poder ir escalando, avanzando paso a paso, paso a paso. En las próximas clases hablaré, en tercer lugar, cómo, hermanos, cómo el evangelista junto con los miembros de la iglesia, cómo el evangelista y los miembros de la iglesia necesitan trabajar juntos, edificando a los nuevos miembros. El crecimiento es parte del recorrido, recuerda, hacia la organización. ¿Por qué las iglesias del Señor? Ese será nuestro próximo tema. ¿Por qué las iglesias del Señor son muy mínimas en la membresía, con números muy pequeños, e iglesias en Estados Unidos son iglesias con muchos miembros, incluyendo hasta miles? ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la razón? De eso hablaremos, hermanos. Obviamente, si una iglesia no logra establecer el reto de crecer, difícilmente se podrá establecer ancianos. Y eso, desde luego, hablaremos en la próxima clase, Dios mediante. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, ricamente.